ahora vamos a hablar sobre las elecciones en Canadá que van a ser en un mes. Hay que recordar que cuando inició el año, el entonces primer ministro Justin Trudeau anunció que adelantaba las elecciones, y lo que ha venido sucediendo es precisamente eso, un enfrentamiento electoral entre el actual primer ministro Mark Carney, que es del Partido Liberal, y el candidato conservador Poilievre, que era el que estaba adelante en las encuestas al inicio del proceso electoral. Hoy parece que la elección está bastante más cerrada, una elección que seguramente también va a estar marcada no solo por la política interna de Canadá y los problemas económicos que tienen en ese país, sino también por las relaciones que podrían tener con Donald Trump. Esto podría jugar a favor o en contra del candidato conservador, porque lo cierto es que el candidato liberal Mark Carney lo que ha hecho ha sido también centrar bastante su discurso en que él va a ejercer una oposición bastante dura al presidente estadounidense, que no va a dejar, digamos, que él imponga las reglas de cómo va a ser la relación entre ambos países. Es decir, que hay que analizar bastante, especialmente porque las encuestas han ido cambiando tanto en las últimas semanas y quién está realmente a la delantera de esta elección. Y para hablar sobre esos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Es un placer. ¿Podríamos entrar un poco a cuál es el contexto político que hay hoy día en Canadá en que se están desarrollando estas elecciones? Bueno, un contexto complejo tanto en lo interno, donde el electorado canadiense empieza a plantearse una serie de disyuntivas que inclusive recuerda en buena medida los referéndums que en cierto momento se plantearon y que retaron inclusive la concepción unitaria del Estado canadiense. Una concepción de cómo llevar adelante al país, una pérdida de confianza cada vez mayor hacia un sistema que fue llevado más y más hacia una tendencia socialista fuertemente apoyada en una estructura asistencial. Pero al mismo tiempo, estas elecciones tienen un trasfondo geopolítico que a veces no es evidente para el observador no acucioso. Por ejemplo, ¿cuánta gente, creo yo, se vería sorprendida si se diera cuenta de que hoy entre los principales titulares de la prensa canadiense está las revelaciones de la muy significativa interferencia de la India en las elecciones del Canadá? Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué? ¿No es cierto? Se ha dado también a partir de ciertos reportes indicativos de que hubiera interferencia con respecto a medidas activas que vienen de países tan diversos como Rusia, China y Pakistán. Y de nuevo, ¿por qué? Y la razón es porque Canadá es un actor esencial en una serie de escenarios. En el contexto de la guerra de Ucrania, Canadá es una de las partes que más han buscado los líderes europeos para legitimar su posición de alejarse de la postura de Estados Unidos y presentar una línea dura en relación a Rusia. Entonces, la situación en Canadá no solamente refleja el agotamiento de una alternativa política y tal vez el final de un ciclo para el hoy ex primer ministro Justin Trudeau. Plantean a Canadá su viabilidad como actor, como contraparte, pero finalmente en un tercer factor muy importante, en su interrelación con los Estados Unidos. Hay que recordar que el propio presidente de los Estados Unidos, en algo que inicialmente fue tomado con sarcasmo y hoy día es parte del debate, indicó de que vería con buenos ojos la incorporación de Canadá como el Estado número 51. Entonces, perdón por la extensión, pero no quería quedarme simplemente en la cuestión del debate de la situación política interna, del transporte pesado, de las crisis de los costos, de la ineficiencia del sistema, de la inconformidad de los canadienses en función a su cada vez más creciente falta de competitividad en mercados internacionales o la pesada carga tributaria. Canadá es un actor con una importancia que trasciende el hemisferio y que mueve y afecta realidades geopolíticas como las mencionadas en lugares tan lejanos geográficamente como la India. No, y también en el panorama interno, en el panorama externo, como bien has planteado, una serie de situaciones bastante complejas, pero en el panorama interno también, como bien dices, una grave crisis de transporte que tuvo hace unos años, grave crisis agricultural, también estamos hablando de un sistema de salud bastante grande. Cuando renunció Trudeau parecía que todo estaba alineado para que el candidato de la derecha, Pierre Poilievre, sea el que gane. Parecía que no iba a ser una elección tan cerrada. ¿Qué es lo que ha cambiado en las últimas semanas? Porque las últimas encuestas señalan que podría terminar siendo una elección bastante más pareja de lo que parecía.
Primero que nada, voy a decir algo que lo hemos discutido contigo. Está cada vez más claro de que las encuestas, y esto no es un juicio de valor sobre las personas que trabajan en las empresas, sino en cómo el método ha ido perdiendo validez, son cada vez menos confiables para predecir qué es lo que va a suceder. Un gran amigo mío y profundo conocedor de los asuntos canadienses me dijo, esto es Canadá siendo Canadá, porque no es simplemente la opción de izquierda o derecha, no es la opción de girar hacia una situación más eficiente, no es solo la opción de la reducción de la carga tributaria, no es solamente la resolución de esos factores, también contribuyen una serie de factores identitarios. Hay que recordar que el quebecois no necesariamente tiene la misma dinámica, las mismas prioridades, las mismas posturas, las mismas preocupaciones en relación a los temas abordados que el canadiense anglófono. Entonces, me parece de que en esta elección se están jugando muchos más aspectos de lo que inicialmente se esperaba. Como tú lo dices, parecía una cuestión directamente cantada. La crisis terminal del ciclo político de un Justin Trudeau que había llevado mucho más a la izquierda de lo que se hubiera esperado al espectro político canadiense. La respuesta de determinados líderes que sorprendentemente para muchos adoptaron una posición muy confrontacional con relación al candidato republicano antes de las elecciones. Hay que recordar que con pocas excepciones los políticos canadienses se posicionaron decididamente a favor de la candidatura de la señora Harris. Y esto ha llevado a mucho de lo que hoy día vemos en una interrelación, llamémosla rocosa, con su vecino y fundamental, mayor socio comercial, financiero y estratégico que son los Estados Unidos. Entonces, hay que entender que en esa medición se está dejando de lado todos estos factores. No es solamente liberal y conservador, es también cómo se define la ecuación de poder regional, cómo se define el tema de situaciones que van más allá de lo inmediato. Por ejemplo, en el trade-off, ¿cómo va a definir Canadá una mayor inversión en relación a su defensa? Algo que se ha básicamente dejado de lado de manera sustancial a lo largo de toda la gestión de Trudeau. Por un lado, por esta ecuación que hoy día lo lleva a ser una voz que es reclamada desde Europa, y por el otro lado ante un Estados Unidos que le dice que o cumple con los compromisos y los umbrales de inversión mínimo o puede despedirse de la participación y cooperación directa, a tal punto de gravedad que estoy seguro estás informada. Algunos círculos políticos canadienses han hecho en el debate para la inminente elección de si le conviene o no a Canadá continuar en el programa de casas F-35 o si debería empezar a buscar alternativas, algo que inclusive motivó a el presidente francés a decir que Francia estaba lista para ofrecer de manera inmediata casas Rafale. O sea, creo nuevamente, y vuelvo a disculparme porque pareciera que intencionalmente te estoy abriendo mucho el abanico, no. Se comete un error si se limita el análisis única y exclusivamente a esta discusión de si Canadá quiere abandonar un modelo de corte socialista e ir hacia lo conservador. No, Canadá entra en una elección mucho más definitoria, mucho más en términos de consecuencias, fundamental para su futuro como Estado, de lo que simplemente aparece en el análisis de la superficie. Y en esa línea, ¿tú crees que el discurso que ha tenido Donald Trump con su relación con Canadá, con Trudeau y también su apoyo directo a Pierre Poilievre ha tenido algo que ver? Porque en algún momento incluso ha bromeado diciendo que Poilievre iba adelante y que de repente él ha tenido algo que ver con que haya bajado un poco su popularidad en Canadá. Bueno, mucha gente afirma de que si en algún momento se llegara a hacer en un futuro lejano un análisis sobre este ciclo, probablemente más allá de su proyección política y de su condición de presidente de los Estados Unidos, Trump haya sido el mayor troll de esta etapa de medios digitales, ¿no es cierto? Y lo digo desde una perspectiva constructiva, porque en ese troleo está claro de que tiene una incidencia superlativa en una serie de procesos políticos. En la interna, no tengo que decirte que los denominados rinos tienen pánico a la posibilidad de que Donald Trump pudiera en cualquiera de los distritos controlados por republicanos de corte conservador llamar a primarias en contra de ellos. Canadá no es inmune a esto. Canadá, más allá de que Trump habla de esta intención o de esta simpatía hacia la idea de la incorporación de Canadá como un estado más de la Unión Americana,
es un factor de influencia. Quien lo niegue, niega el hecho de que la totalidad de los canadienses, y esto está reflejado en levantamientos serios de opinión, está mucho más pendiente, mucho más al tanto, mucho más actualizada de temas de debate en Estados Unidos que temas de debate que se dan a veces en los organismos y en las instancias de gobierno regional del propio Canadá. Es parte y una consecuencia de este mundo integrado y de las redes, probablemente, pero también refleja, vuelvo a repetir, la importancia que tiene, y por ello la relevancia de Trump, Estados Unidos como socio militar, comercial, financiero y estratégico de Canadá. Y ya para terminar ese tema, quería preguntarte, yendo por la línea que nos has planteado de no ver solo conservador versus liberal o derecha sobre izquierda, ¿cómo describirías tú a ambos candidatos en este, digamos, panorama que nos planteas? Me parece que ambos tienen un reto muy profundo. Una continuidad de la izquierda sería una continuidad de una erosión acelerada, una confrontación con los Estados Unidos, con una administración que claramente tiene una línea dura y no está dispuesta a tolerar, por ejemplo, algo que Trump básicamente llamó chantaje con respecto a la seguridad del aprovisionamiento de energía. Hay que recordar que esto ha estado en el tapete del debate, ¿no es cierto? Una eventual victoria conservadora no sería simplemente una transición a momentos fáciles. Canadá, socialmente, la estructura del Estado se ha diseñado de una forma tal que el abandono de determinados programas de sustento y sobre todo de la política de subsidios te puede colocar en una volatilidad social sumamente peligrosa y altamente extraña, desconocida, te diría yo, para la mayoría de los canadienses. Y si a eso le añades de que tienes actores con capacidades muy reales de hacerte guerra híbrida, de usar la movilización social para acelerarte el conflicto, hablemos de Rusia, hablemos de China, ¿por qué no hablemos de esta interferencia india y del por qué está allí? Creo que también un gobierno conservador tendría retos muy importantes para encauzar la política de reformas que su candidato le plantea de una forma muy decidida al electorado. Creo que ciertamente en las próximas semanas vamos a ver cómo este enfrentamiento electoral termina decantándose más allá de lo que digan las encuestas, así que el 28 de abril van a ser las elecciones y veremos quién resulta ganador. Vamos a una pausa y volvemos.